Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión de un nuevo ciclo de conferencias, en este caso sobre la temática de la fotografía histórica, que será abordada por especialistas desde distintos puntos de vista. La coordinadora del ciclo es Fe Santoveña Zapatero, que dará también esta primera intervención. Fe Santoveña es licenciada en Historia, también en Antropología, asunto sobre el cual ya derivó en su investigación y tema de tesis doctoral en torno a la indumentaria tradicional en el oriente de Asturias y su relación con las modas populares. El asunto que hoy nos va a exponer tiene que ver con la fotografía en ambiente de guerra, y desde luego creo que es la primera vez que tal asunto es tratado dentro de los ciclos del RIDEA. Confiemos en que sea tan brillante como suelen ser las charlas de Fe, y que además sin duda habrá de tener enorme repercusión, aunque el público no sea muy abundante, luego suele tener una enorme repercusión en la retransmisión en el canal de YouTube del propio RIDEA, en el que las visitas en casi todas las conferencias se cuentan por centenares. Así que sin más entretenimiento, les dejo con Fe, que les presentará los contenidos del curso y a continuación hará su exposición. Muchísimas gracias por venir. Pues, a ver, me tengo que acercar bien al micro porque parece que al fondo, pues si no enfoco bien, pues no se oye. Efectivamente, titulé este ciclo tan solo en un instante, tomando una frase de Cartier-Bresson, que él decía que la fotografía es tan solo un instante, que miras un poquito de lado y ya perdiste ese momento mágico en el que puedes atrapar una fotografía. La idea de hacer este ciclo de conferencias no viene de una frase quizás dicha a vuelo pluma, y por eso con mucha sinceridad, que dijo el otro día cuando fue la fiesta de las Fuerzas Armadas en Oviedo, la ministra Margarita Robles dijo: en estos momentos en los que la paz pende de un hilo. El momento en el que yo pensé estas jornadas fue precisamente el momento en el que Vladimir Putin había dicho que no dudaría en utilizar ningún tipo de arma, y que se había generado todas unas expectativas informativas sobre la guerra de Ucrania. Bien, ¿qué sabemos nosotros como historiadores, como científicos sociales, de lo que es el fotoperiodismo? ¿Por qué lo llamamos fotoperiodismo? ¿Por qué Manu Bravo decía en un determinado momento: no me llames fotógrafo de guerra, llámame fotoperiodista? Y efectivamente, pues no había habido en ningún momento charlas de este tema, y decidí plantear un pequeño ciclo sobre un contexto histórico, que es el que me voy a ocupar yo, cómo se inicia esta cuestión de la fotografía de guerra. En un momento pensar en cómo se hacen actuales fotografías de la guerra civil debido a las circunstancias que rodean a las leyes de memoria histórica, y nos va a hablar de ellas Carlos Espina, curador de la Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, y nos hablará precisamente de dos miradas muy distintas: la de Floro, que estaba dentro del cerco de Oviedo, y la de Constantino Suárez, que estaba fuera del cerco de Oviedo. Uno con una esperanza de salir del cerco y el otro con la esperanza de conquistar la ciudad. La tercera conferencia va a hacer hincapié en la figura de la mujer. Siempre estamos hablando de los fotoperiodistas, grandes fotoperiodistas en España. Tenemos varios premios Pulitzer de fotografía. ¿Y qué sabemos de las mujeres fotoperiodistas? Ellas también van a la guerra, ellas también hacen fotografías, ellas también tienen premio, ¿no? De esta parte de fotografía y mujer fotoperiodista se va a ocupar la profesora de estética de la Escuela Normal de Magisterio, Lucía Fuello García Riaño. Es que a veces se me olvidan los apellidos de la gente, lo siento. Y para terminar, es muy fácil a través de la fotografía generar estados de opinión. Por eso, quien en última instancia dice que fotografía aparece ante el público o no, son quienes las publican. ¿Quién las publica? Las publica la prensa. Y por lo tanto, tiene que haber una ética de qué se publica y por qué se publica. Y precisamente para hablarnos de esa ética y el fotoperiodismo, pues tenemos al jefe de la sección de fotografía
de la Nueva España, que es Miki López. Bueno, y sin más, pues voy a entrar ya de lleno en la cuestión. Probablemente, si ustedes ven esta fotografía, dirán, debe de ser Rusia. Debe ser Rusia, son soldados, no nos fijamos en más, hace muchísimo frío, está nevado, esto seguro Rusia. Seguro Rusia porque tenemos ya preconcebida una idea de que donde se combate en el frío, pues es en Rusia. Bueno, no es Rusia, son italianos en la Primera Guerra Mundial, en lo que se conoce como la Guerra Blanca, muy poco estudiada en España, sino más estudiada en otras zonas, y si observamos bien la fotografía veríamos uniformidades, veríamos tipo de armamento, veríamos determinados elementos que nos deberían a decir pues, que estos son soldados italianos. Pero la primera idea que tenemos es que esto, hay nieve, son rusos. Joan Fontcuberta lo resumió muy bien cuando dice: la naturaleza de la fotografía es una naturaleza tramposa. Lo que vemos en la fotografía es la subjetividad de quien hizo la fotografía y la fotografía de los que lo estamos observando. Y los que lo estamos observando lo hacemos desde unos prejuicios y perjuicios distintos a quien hizo la fotografía. Ella siempre, la fotografía, está jugando con nosotros. Esa naturaleza tramposa hace que muchas veces utilizarla como elemento de estudio sea difícil, porque se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Pues no, una imagen por sí misma dice lo que se ve. Es tan solo un instante, en un momento dado. Tenemos que tener el contexto de todo el ambiente, de todo lo que está fuera de la fotografía, para entender qué es lo que la fotografía nos está contando. Y mucho más cuando estamos hablando de fotografía de guerra. Recuerdo ahora mismo pues, una foto muy conocida y muy famosa, que es la de Joe Rosenthal, que la conocerán todos ustedes porque es icónica, que son soldados americanos levantando la bandera en la isla de Iwo Jima. Y nos parece un momento heroico, es un momento histórico, es un momento que se ha convertido en parte de la identidad de los Estados Unidos. Bueno, pues esa fotografía es una trampa. Sí se elevó esa bandera, y es cierto que Joe Rosenthal lo vio, y le pareció tan bonito y también que pidió que por favor arriaran la bandera y lo volviesen a hacer para poder hacer las fotografías correspondientes. O sea que no es el instante en el que se hizo, sino el instante que preparó el fotógrafo para crear esa imagen icónica que tenemos hoy en día. Quizá deberíamos de tener, en primer lugar, un concepto claro de qué vamos a fotografiar, de qué es la guerra. Realmente definiciones sobre guerra tenemos muchísimas que podríamos utilizar, pero dado que yo me voy a centrar en los primeros compases de la fotografía de guerra, me he quedado con esta de Karl von Clausewitz, un oficial, voy a decir germánico, que escribió en los años 20 del siglo XIX con una mentalidad todavía basada en un enfrentamiento entre caballeros. Decía que la guerra trata de imponer al otro su voluntad por medio de la fuerza física. Su propósito siguiente es abatir al adversario e incapacitarlo para que no pueda proseguir con su resistencia. ¿Y para qué no queremos que siga con su resistencia? Pues porque la guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. En última instancia, la guerra es acabar con el enemigo para imponer sobre él nuestras ideas, nuestra voluntad y nuestra forma de entender la vida. Es interesante también tener algún concepto fotográfico para que nos quede claro, y voy a utilizar dos comentarios de Ilonka Sillan-Pinstein, tiene un nombre así un poquito raro, pero esta señora, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, que la hice precisamente sobre fotografía, curiosamente, tratando con las grandes fototecas de Iberoamérica, fue la única que me contestó. Tratando con la fototeca de la UNAM en México, ni siquiera me respondieron. Intenté contactar con la fototeca de Cuba y lo que hicieron fue atacarme las cuentas de Google y bueno,
pues tuvimos ahí un pequeño problema. Y esta señora, que entonces era la directora de la Fototeca Nacional de Chile, fue la que me proporcionó mucho material y muchas ideas y muchas cuestiones. Mantuvimos una relación epistolar vía email verdaderamente interesante y pues he decidido utilizarla ella. Siempre pensamos que la fotografía pues empieza con Louis Daguerre. Cuando Louis Arago en 1839 presentaba el invento de Louis Daguerre ante la Academia Francesa y con la gran grandeur de nuestros amigos galos, ofrecía el regalo de la fotografía a todo el mundo, es decir, no iba a haber patentes. Pero no estamos seguros de que un daguerrotipo sea una fotografía. Un daguerrotipo es una única imagen impresa sobre una placa tratada con sales de plata y que ya está. Esa es la imagen. La primera vez que se hizo esto no fue tampoco Daguerre, sino que lo hizo Nicephore-Niepce, cuando en 1829 había conseguido durante 24 horas o más de exposición dos imágenes, una que era una mesa puesta para un banquete, que se sepa está desaparecida, y esta otra, que es lo que se veía desde la parte, esta de aquí, que es lo que se veía desde la parte posterior de su casa. Esto es un patio de vecinos, y lo había hecho también con una placa de peltre, volvemos otra vez, con esas sales de plata. ¿Qué le pasa a la plata? Todos los que tengan objetos de plata, ¿qué pasa cuando les da el sol? Que se quedan negros. Y sencillamente, si ponen una cuchara de plata y una moneda encima, van a ver que se va a quedar negra la cuchara, la moneda, y va a quedar el círculo de la moneda sin nada. La plata, las sales de plata son los que se van a encargar por procesos químicos, que a mí me cuesta trabajo entender y muchas veces no tengo que ir a mirar a ver qué es lo que me están contando, pues tampoco se lo voy a contar a ustedes y hacerme un lío, ¿no? Sencillamente, pues esa es la razón. La plata, las sales de plata son las que fijan las imágenes para que podamos hablar de fotografía. Pero propiamente de fotografía va a ser lo que Herschel denominó fotos y grafos, la imagen de la luz. Y lo dijo a propósito de los inventos de su amigo Henry Fox Talbot, que llevaba toda la década de los años 30 experimentando con distintas imágenes, y cuando vio lo de Daguerre, pues dijo, me tengo que poner manos a la obra, y en 1841 va a ser cuando él dé a conocer su sistema que fijaba la imagen sobre una placa de vidrio, tratada con las famosas sales, y que se veía al revés, es decir, las partes claras salían oscuras y las partes oscuras salían claras. Eso es lo que se llama un positivo negativo. Lo ves en negativo y si lo imprimes aparece el positivo. ¿Cuál era la gran ventaja de lo que había hecho William Henry Fox Talbot? Pues sencillamente que con este sistema suyo se podían hacer tantas impresiones como se quisiera. Con un daguerrotipo tenías una imagen. Con el sistema de Henry Fox Talbot podías tener tantas imágenes como quisieras. Curiosamente tenemos aquí a Fox Talbot en un daguerrotipo, porque él todavía no había hecho su invento. ¿Qué le pasó? Él a lo largo de casi 2 años va a ir publicando en pequeñas tandas un libro conocido como El lápiz de la naturaleza, que son fotos que tenemos aquí, fotos de su familia, y esta preciosidad que se titula La puerta, donde lo que vemos y llama la atención es la calidad con la que la impresión de la fotografía consigue que se vea la sombra de la escoba, ¿no? Esta fue una de sus, está junto con el almiar, fue probablemente una de sus más conocidas fotografías. Lo que pasa es que el alma de Henry Fox Talbot no era la de Louis Arago, y lo primero que hace es ir a Francia y ofrecer la patente. Si ofreces la patente, estás pidiendo que te paguen dinero. No obtuvo absolutamente ningún resultado en Francia, por lo tanto vuelve a su Inglaterra natal y va a pasar un tiempo hasta que se vaya divulgando el invento de Fox Talbot.
Esto se hizo principalmente gracias a los trabajos de Hill y Adamson, que habían sido sus alumnos, y a una señora conocida como Julia Margaret Cameron. A ellos debemos, en primer lugar, ya lo que sería una fotografía como símbolo. Este joven que fotografió Julia Margaret Cameron es totalmente simbólico, no es la cara de un joven, ella estaba buscando el rostro de Cristo. Y sin embargo, aquí lo que tenemos ya sería el retrato, la panorámica, etcétera, etcétera, que esta es una foto de David Octavius Hill, donde nos presenta pues, a unas pescadoras de un puerto en Escocia. Sea como fuere, rápidamente se va difundiendo por la compensación que supone que tú puedas hacer varias fotografías a través de una sola impresión, se va divulgando, a pesar de que haya que pagar la patente, el invento de Fox Talbot hasta el punto de que va a hacer desaparecer el daguerrotipo. La madre de Fox Talbot quería que se llamase Talbotipo, por supuesto, para eso era su madre, pero no, acabó llamándose Talbotipo y con el tiempo pues acabaría siendo la fotografía, la imagen de la luz. ¿Qué imagen se tenía mientras se hacían estos inventos de la guerra? La imagen que se tenía en esos momentos en Europa era pues precisamente la idea que se tenía generalmente sobre cualquier otra idea estética. Era la época del romanticismo. Europa había salido de las guerras de la época napoleónica, había asistido a distintas revoluciones, y en esos momentos vamos a ver que las guerras están siempre fuera de las metrópolis. No hay guerras en Francia, no hay guerras, sobre todo en Inglaterra. Los grandes imperios coloniales externalizan las guerras en Europa. De tal manera que en estas condiciones va a triunfar en la pintura una idea romántica de la guerra como algo estético, algo maravilloso, algo fácil de contemplar y absolutamente carente de cualquier viso de historicidad, como en este cuadro que tenemos aquí, que aunque ustedes no se lo crean, es la batalla de Actium. Estas son las naves romanas y esta chalupa, que está muy bien para hacer un pequeño paseo por el Támesis, pues es Cleopatra escapando hacia Egipto. Cualquier parecido con una guerra pues es totalmente inexistente. Plantearse la guerra era pues poco más o menos que una excursión para caballeros, donde se iba, se combatía, se moría por la patria, había grandes victorias heroicas, como nos está mostrando Turner en este cuadro, que es el enfrentamiento de la batalla de Trafalgar, y por supuesto era algo que engrandecía a quienes participaban en esa guerra, pero sobre todo a quienes la dirigían. Este cuadro de Napoleón cruzando los Alpes, haciendo una cabriola con el caballo de Delacroix, es posiblemente donde mejor se sintetiza esa imagen romántica del héroe que va a la guerra, del gran general, del gran hombre. Además, las pinturas de guerra permitían puntos de vista que conmovían al espectador y lo acercaba de alguna manera a ese heroico suceso que era una batalla. Esto es la carga de la brigada ligera durante la guerra de Crimea. Es imposible que ni un pintor, ni un fotógrafo, ni nadie tenga este punto de vista, salvo que seas el ruso que está enfrente. Bueno, y los rusos ni siquiera, porque lo que tenían era una batería de cañones. Con lo cual es difícil este punto de vista. Si eres un fotógrafo y quieres hacer esto, lo que vas a conseguir es que te pase por encima un tropel de caballos. Esta pintura se hizo después de la guerra de Crimea y fue todo un éxito. Y a la casa del propietario iba la gente a verla y a admirarla. Cosa que resulta realmente chocante y nos dice cómo la idea que teníamos de lo que era la guerra se va a mantener a través de la pintura y a través del pensamiento de la gente, pese a que la fotografía ya entrase en este mundillo de la guerra. ¿Y cómo va a entrar? Decía
Susan Sontag, en su libro sobre la fotografía, que maldito había sido el día en el que a Roger Fenton se le había ocurrido pedirle al príncipe Alberto permiso y subvención, por supuesto, para acercarse a la guerra de Crimea con sus fotografías. La guerra de Crimea tiene lugar entre 1853 y 1855, estamos utilizando ya el sistema de Fox-Talbot, olvídense ustedes del daguerrotipo ya, y es una guerra que en un principio enfrentaba a los turcos contra los rusos. Pero dados los intereses coloniales, vamos a ver que de parte de los turcos se va a poner también Inglaterra, siempre muy interesada en lo que ocurre en el Mediterráneo oriental, y por supuesto también los franceses. ¿Vale? Con este contingente inglés, británico, si lo queremos llamar así mejor, es con el que irá Roger Fenton. Él ve una oportunidad de negocio, evidentemente. Él piensa hacer unas fotografías, piensa volver, piensa hacer una exposición, y dado el gusto que hay por esas imágenes tan maravillosas en la pintura, que evocan batallas, que evocan enfrentamientos bélicos, pues que va a hacer dinero con sus fotografías. Las condiciones que le pone el príncipe Alberto es que no quiere ni muertos, ni heridos, ni escenas sangrientas. Alguna hay, pero salvo alguna operación y en los hospitalillos, poco más vamos a ver. En ese sentido, Fenton va a respetar lo que le había solicitado el príncipe Alberto. Las dificultades del trabajo no son pocas. Él tenía que tener un ayudante mínimo y además se desplazaba en el carromato que ven ustedes aquí, porque ahí dentro es lo que iba un pesado sistema de revelado, donde tenía que tener una cámara oscura, todos los componentes químicos que necesitaba, las placas para la impresión, que eran placas pesadas y que tenía que llevar bastantes si quería hacer un reportaje importante. Y hay que decir que su experiencia en la guerra le consiguió varias costillas rotas, una pierna rota, enfermedades que le asediaron toda la vida, y cuando volvió ciertamente hizo una exposición, vendió algunas de sus fotografías, pero las expectativas económicas que se había planteado no se cumplieron, y una de las razones la veremos después, y lo que hace pues va a ser retirarse a ser un fotógrafo de campo y a alejarse ya del mundo de la guerra. Pero para todo el mundo el primer fotoperiodista, el primer fotógrafo de guerra va a ser precisamente Roger Fenton, y lo que fotografió en Crimea. ¿Qué fotografió? En primer lugar, el lugar. Aquí tenemos la bahía de Balaclava, que es a donde habían llegado los barcos británicos, que los vemos al fondo, vemos las tiendas de campaña, vemos las cuadras con la caballería. Esto no interesaba mucho. No te llamaba mucho la atención, la gente prefería ir a los puertos, ver los barcos partir, los vítores, los vivas, y luego tener una imagen coloreada, una imagen llamativa, ideológicamente falsa, vamos a decir, aunque también, evidentemente, si abriésemos el panorama, veríamos que el lugar de Balaclava era un sitio bastante atrasado, con pocas casas y alejado de lo que sería cualquier viso de parecerse a una ciudad de media, y mucho menos al sofisticado Londres. Va también a fotografiar lo que suponen los trabajos de guerra. Aquí tenemos un armón tirado por varias mulas, tiene muchas fotografías de los oficiales conferenciando, como en este caso, jugando las cartas, entreteniendo su tiempo, comiendo asistidos por sus ayudas de cámara, ayudas de campo en este caso, que de alguna manera va marcando el mismo tiempo que tendría cualquier caballero inglés que se levanta, le ayudan a afeitarse, le ayudan a vestirse, le preparan la comida, le preparan, pues todos esos oficiales pues cuentan con su ayudante de campo que más o menos cumplía esas mismas funciones, cosa que no choca a la sociedad en la que luego expondría las fotografías. Eso es lo que se espera de ellos, ¿no? Esa excursión para caballeros que es la guerra. Le llama mucho la atención, fotos que sí que fueron un éxito, los elementos que forman parte del ejército turco,
particularmente pues las gentes de los Balcanes, hace foto de los montenegrinos, como esta que tenemos aquí, de los croatas, de toda esta gente que evoca ciertamente un mundo romántico, de un oriente idealizado, de un norte de África idealizado, de otros mundos ajenos a los nuestros, que por esa idealización entendemos que son siempre puros e idealizados. Pero, a pesar de las condiciones que le había puesto el príncipe Alberto, él sí va a fotografiar dentro de esos límites el desastre de la guerra. Y lo primero que hace es fotografiar el Valle de la Muerte, donde tuvo lugar la tristemente célebre carga de la Brigada Ligera, y todas estas, esto que vemos por aquí, no son piedras, son balas de cañón. Entonces, de alguna manera, él ya está presentando lo que significa realmente la guerra. Además, reúne a lo que quedó de la Brigada Ligera, incluyendo al médico y al farmacéutico para que hubiese más gente, y les hace una fotografía para dar idea de la magnitud de la derrota que supuso la carga de la Brigada Ligera. Y además fotografía el cementerio de los oficiales, para dar una idea de cuál es realmente la consecuencia de un enfrentamiento bélico. Pero su desgracia vino por esta fotografía. Esto es una cantinera francesa. Y esta cantinera francesa va vestida con la indumentaria de los zuavos, lleva unos pantalones anchos, lleva una sobrefalda, lleva una guerrera muy bien ceñida que le marca completamente el cuerpo, cosa que también llevaban las damas de la bien pensante sociedad inglesa, pero por supuesto no eran cantineras de un ejército. Y además lleva una espada, o sea, yo no sé si ella llevaba una espada, pero Fenton se la puso, y además pues la vemos con su mandil de cantinera. Una cantinera, pues en aquella época cumplía distintas funciones, era lavandera, daba de comer, servía a la tropa, y para otros oficios más antiguos pues también había otras mujeres que seguían a la tropa que Fenton no fotografía. Pero claro, el impacto de esta mujer tremendamente sensual, fotografiada con tantos elementos masculinos y evocando un mundo de guerra, un mundo de hombres, ella sola, fue una provocación para la sociedad de entonces, y se escandalizaron delante de esta fotografía. A ustedes y a mí no nos escandaliza en absoluto, pero para aquella sociedad fue tremendo, y el inicio del declive de Fenton como fotógrafo. Vale, no cumplió sus expectativas, pero su lugar en la historia quedó ya completamente establecido como el primer fotógrafo de guerra. Si bien Fenton fue a la guerra de Crimea con unas condiciones que le impedían fotografiar ciertos aspectos, apareció por allí un señor que también era británico, por eso dije que era mejor decir británico que inglés, pero porque en esos momentos Malta pertenecía al Imperio Británico, y como era Malta, por eso se llamaba Felice Beato. Y quiero recordar aquí un artículo muy interesante de Michel de Certeau, que se titula La belleza de lo muerto. Él trata de literatura y siempre dice que al principio de cualquier libro hay un muerto, y las escenas y todo vamos construyendo un muerto en torno a un muerto. Pero si aplicamos este principio de Michel de Certeau, nos encanta la belleza de lo muerto, sea una cultura antigua, sino porque vamos a estar los arqueólogos excavando para sacar piedras, huesos y componer aquí lo que era un neandertal, o porque vamos a ver páginas y páginas dedicadas al antiguo Egipto. Nos atrae toda la belleza de lo muerto, y nos atrae la belleza de lo muerto, de los muertos, a través de unas imágenes fotográficas. Felice Beato llega en el momento en el que ha caído ya la ciudad de Sebastopol, se vengaron bien los ingleses de los rusos, fotografía las ruinas, y desde allí, en este mismo año de 1865, se va a trasladar con los ingleses que están encerrados en la Segunda Guerra del Opio, y va con la primera avanzada, que va a atacar los fuertes de Takú.
Estos fuertes de Taku eran una línea de fortificación que había en torno a Pekín para evitar que los ingleses llegasen a la ciudad. Llegaron, arrasaron, quemaron verdaderas maravillas, como era el pabellón de la alegría, y acabaron rindiendo a los chinos para que se permitiese el libre comercio del opio. Pero veamos a ver lo que dice el doctor David Rennie a propósito de lo que le pareció la actitud de Felice Beato cuando llegó a los fuertes de Taku. Y dice: caminé alrededor de las murallas del lado oeste. Estaban densamente cubiertas de muertos y en el ángulo noreste yacían en un grupo alrededor de un cañón, unos 30. El señor Beato estaba allí con gran exaltación, caracterizando el grupo como hermoso y rogando que nadie interfiriera hasta ser capturado por su cámara fotográfica, lo cual fue llevado a cabo unos minutos después. Es decir, Beato quiere fotografiar la belleza de lo muerto. Una belleza de lo muerto que además tiene una característica muy particular. No está fotografiando a ningún combatiente occidental. Está fotografiando a los otros. Son chinos. Son los muertos de los otros, de los que no son como nosotros, de los diferentes. Y este tipo de fotografía a él sí le va a rendir unos buenos dividendos. Al contrario que lo que le ocurrió con Fenton. Unos buenos dividendos que de hecho se acabó quedando y realizando distintos reportajes fotográficos sobre el Japón de los samuráis, convirtiéndose en los primeros álbumes sobre fotografías del lejano oriente con las que podemos contar. Se ha roto el tabú. Se ha roto el tabú que había establecido el príncipe Alberto. Ya podemos fotografiar a los muertos en guerra, a los muertos en batalla. El siguiente hito con que nos vamos a encontrar va a ser la Guerra de Secesión Americana entre 1861 y 1865. Y los americanos no tienen la misma mentalidad que tenemos nosotros. América es la tierra de las oportunidades. La tierra donde realmente hacer negocio es legítimo. ¿Y quién ve la posibilidad de hacer un negocio? Un fotógrafo irlandés que tenía un estudio en Nueva York y que había fotografiado en la Casa Blanca a Lincoln, que es esta celebérrima fotografía de Lincoln que creo que conocemos todos. Y le pide permiso a Lincoln para ir con las fuerzas nordistas a fotografiar los combates. Lo mismo, más o menos, estaba pasando en el sur. O sea, es incontable la cantidad de material fotográfico que tenemos de la Guerra de Secesión. Y además está prácticamente todo conservado en el mismo sitio y vamos a ver por qué. Matthew Brady, que se llama así el fotógrafo, ¿qué va a hacer? Establece una empresa, Brady & Company, y sobre todo va a tener dos ayudantes, Alexander Gardner y Timothy O'Sullivan, que son los que se van a hacer cargo de, sobre todo, fotografiar los frentes. Brady se está quedando ciego y va a recaer la mayor parte del trabajo fotográfico sobre estos últimos dos que les he comentado. Aunque él, como fundador de la empresa, se va a quedar, digamos, de alguna manera con la patente de la titularidad de estas fotografías. Y no tenemos ya ningún problema. Lo que queremos es obtener una fotografía que impacte al público para que vea la guerra como si estuviese en la línea del frente. Así que recolocamos los muertos, los ponemos en posición, si hay que trasladarlos, los trasladamos, los colocamos bien, los ponemos. A lo que había dicho Felice Beato de que qué hermosos están los muertos, pues si no están suficientemente hermosos, los arreglamos nosotros para que queden suficientemente hermosos. Pero pensemos una cosa, aquí ya no se está fotografiando a los otros, a unos chinos lejanos que desconocemos absolutamente. Aquí se está fotografiando a tu gente, a tus amigos, a tus compañeros, a los hijos de tus vecinos,
a tus propios hijos, a tu propio marido, a tu propio padre que se ha ido al frente y que de repente lo ves expuesto en una de las tiendas de fotografía o sirve de base para los dibujos que se hacían en los periódicos de la época. No fue muy bien aceptado por la sociedad en esos momentos. Brady, ya medio ciego, con los problemas que ya empieza a ver en la sociedad, de que no gusta precisamente tanta naturalidad en la fotografía, y que además tanto Gardner como O'Sullivan le están reclamando la autoría de las fotos para cobrar ellos su propio trabajo, termina ciego, loco y alcohólico en un albergue para pobres. Y además pasa otra cosa: las condiciones de paz son muy importantes entre el norte y el sur, y una de las cuestiones es retirar las imágenes de la guerra. Si queremos fundamentar la paz, no puede estar circulando muertos del sur, muertos del norte, ciudades destruidas, etcétera, etcétera. Así que la mayor parte de lo que no estaba en manos de particulares, lo que estaba todavía en manos de los fotógrafos, se recoge y se guarda en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y ahora, si ustedes quieren saber en fotografía cómo fue la Guerra Civil Americana, solamente tienen que entrar en la página de esta biblioteca y hay páginas y páginas, autores, absolutamente de todo lo que ustedes quieran encontrar de la fotografía de la Primera Guerra Mundial. Fotografías de la retaguardia. Aquí tenemos una familia con su tienda de campaña, los ha colocado muy bien el fotógrafo. Aquí tenemos la cacía para hacer la comida, aquí tenemos al niño, está perfectamente el soldado con un serrucho en la mano, la señora con una cesta con la comida. O sea, es una estampa idílica la que coloca a la puerta de la tienda de campaña, pero es una tienda de campaña y es la retaguardia de un frente de guerra. Esto es la ciudad de Richmond, destruida totalmente, una imagen que no se podía permitir si queríamos fundamentar la paz en una unidad de los Estados Unidos. Y estos son muertos sudistas en la batalla de Antietam al principio de la guerra, que murieron frente a esta valla, ¿o no? No lo sé. No sé si los llevaron ahí o cayeron ahí y les hicieron la fotografía. Lo que sí sé es que estos soldados del norte caídos en la batalla de Gettysburg no cayeron todos juntos, sino que se hizo un trabajo de colocación. Fijaros en la postura que tiene hay una fotografía en la que le están recolocando. Eso es lo bueno que tiene, que el fotógrafo suele fotografiarlo todo, pero no publica todo. Entonces se está colocando la pierna de este soldado, les colocaban para dar un impacto mayor al público y que nos horrorizásemos ante las consecuencias de la guerra. Vamos a ver que otras guerras también se fotografían, entre ellas la guerra de Cuba, que fue donde yo pedí, por favor, que me mandasen información al respecto y me atacaron las cuentas. El Imperial War Museum tiene cantidades de imagen de la guerra anglo-boer. Yo solo he puesto esta para que ustedes tengan una idea del asunto, y nos vamos acercando a la guerra más fotografiada, probablemente mucho más fotografiadas después, pero de las que todavía podemos considerar como guerras a la antigua usanza. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, va a ser sin duda la más fotografiada entre 1914 y 1918. Es la guerra más fotografiada y la menos conocida en su tiempo, y me voy a explicar por qué. En primer lugar, la West Pocket Kodak, una maravillosa cámara de bolsillo que había inventado la empresa Eastman Color. Kodak, que el nombre es la onomatopeya del disparo, Kodak. La había inventado y había sido un invento maravilloso, ya con papel plástico, con lo cual no había que hacer todos los procesos de revelado que había que hacer antes, y cualquiera podía comprar una cámara, ir a un lugar especializado, le revelaban los negativos y marchaba para su casa con las fotografías que había hecho. En la Primera Guerra Mundial,
aunque he buscado precisamente un anuncio en italiano, porque a veces parece que Italia no participó en la Primera Guerra Mundial, porque tenemos, debido a que la historia la cuenta quien la gana, la perspectiva que tenemos es mayoritariamente una perspectiva anglosajona, y siempre se nos pone las cámaras que se compraban en los almacenes Harrods, la cámara de fotografiar y la cajita con la morfina, por si no lo sabíais. Era lo que mandaban los padres a los soldados que estaban en el frente. Entonces nos vamos a encontrar con que muchos soldados llevaban en su bolsillo una cámara. ¿Qué pasó? Con pues muchas de estas imágenes se perdieron en las trincheras, se perdieron en las vicisitudes de las familias, no se conservaron. Y además es que la guerra, voy a coger este texto de Ian Kershaw, dice, además, aunque Europa fuera su epicentro, la guerra era por primera vez un conflicto a escala verdaderamente global, que afectaba a todos los continentes. En parte, este era un reflejo de los imperios globales de Gran Bretaña, aquí tenemos esa influencia desde el punto de vista anglosajón, especialmente, y Francia. Ambos países movilizaron sus países para la guerra. Los dominios británicos de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica entraron en la guerra en agosto de 1914 en apoyo de Gran Bretaña. Los africanos y los indios fueron reclutados para combatir en una causa europea, sufriendo un elevado índice de mortalidad. Se criticó mucho la película de 1917 porque ponían a un Sig, uno solo. Oh, bueno, es que eso es lo no. Es que si su batallón solo quedaba él, pues de la que se pasaba, se recogía, se reincorporaba al frente y allá iba. Murieron muchísimos hindúes, murieron muchísimos senegaleses, de los que luego Francia convenientemente se olvidó de pagarles lo que fuese su incapacidad, su invalidez. Las viudas no existieron para el erario público galo y pasamos una goma de borrar sobre todo aquel mundo que aportó las colonias al enfrentamiento. Un enfrentamiento que dentro de Europa se libró por tierra, mar y aire, pero que exclusivamente parece que solamente tuvo importancia la guerra de las trincheras. El frente del este fue un frente rápido, un frente de movimiento que difícilmente se podía parar, vamos a decirlo así, pero al establecerse la guerra de trincheras en el frente occidental, es probablemente uno de los momentos donde mejor podríamos estudiar ese concepto de Clausewitz de lo que tenemos que hacer es acabar con el enemigo. Pero claro, no era tan fácil acabar con el enemigo. Pensemos como los alemanes no. Los alemanes vivían relativamente bien. Tenían buenas trincheras, tenían buenos espacios para acomodarse, tenían buenas letrinas y tenían mejores espacios. Lo que no tenían era comida, como le pasaba a la mayoría. Las trincheras inglesas, las trincheras francesas, fueron trincheras que se hicieron de una forma rápida con la intención de parapetarse durante poco tiempo y continuar el avance. Ese poco tiempo se acabó convirtiendo en años y no se invirtió en mejorar esas trincheras. Con lo cual, las fotografías más conocidas de todas pues son esas que tenemos del frente occidental metidos en las trincheras, que vamos ahora con ellos. Y resulta que todas estas fotografías las conocemos ahora, pero que en su momento no se conocían, solamente salían a la luz pública aquellas que se utilizaban como propaganda para disminuir el valor y la potencia de fuego y la resistencia del enemigo y engrandecer la propia, o para magnificar los triunfos en las batallas. Por ejemplo, la famosa fotografía donde los 4 que quedaron de un batallón superviviente a lo que fue la batalla de Verdún, que duró prácticamente un año, posan con una bandera francesa hecha polvo, desgajada, deshilachada, y que deben de ser 10 o 12 los que quedan. Entonces, claro, esa fotografía la utilizó la República Francesa como un reclamo para exhibir la victoria de Verdún. No he puesto muchas fotografías conocidas, he ido más a las que se desconocen. Por ejemplo, el fondo que tiene la Biblioteca Nacional
de fotografías de la Primera Guerra Mundial, porque el rey Alfonso XIII estaba en el Comité Internacional para los Refugiados. Y hay una base de fotografías muy interesantes que venían a través de las distintas embajadas. Esta que tenemos aquí, si se leen bien, es una fotografía belga, donde dice que está prohibido que se reproduzca esta imagen. Y así vamos a ver fotografías alemanas, España mantenía relaciones con todos, fotografías inglesas, fotografías de todo el mundo, con el cuño de que no pueden salir a la imagen pública. No será hasta 1924 cuando aparezca el primer álbum de fotografías de la Primera Guerra Mundial, con todos sus desastres, y cuya intención es hacer reflexionar a esos europeos embebidos en la locura de los años 20, que tengan cuidado con lo que se está avecinando precisamente después del putsch de la cervecería de Hitler y el ascenso de los fascismos. Bueno, pues ¿qué hay en el reverso de esa fotografía prohibida? Esto es septiembre de 1914, la primera trinchera que establecieron los belgas en el valle de Ypres, para que nos entendamos. Esto fue el origen de las grandes trincheras. Este es el origen de las trincheras alemanas, simplemente un cuerpo a tierra. Y eso va a evolucionar rápidamente. Esto lo veréis muchas veces como las condiciones en las que se vivía en las trincheras en el norte de Francia. Ya quisieran en el norte de Francia tener ese sol y ese calor. Son australianos en Gallipoli, que excavaban estas troneras para meterse en ellas, y ahí pues pasaban los días. Si llegaba comida, si asearse era un suceso extraordinario. Y no solamente no tienen color estas imágenes, sino que hay algo que la fotografía nos va a hurtar siempre, que es el sentido del olfato. Piensen ustedes por un momento, esta gente que lleva tiempo y tiempo con el uniforme puesto, que tiene unas letrinas poco más atrás en las trincheras de retaguardia, y que a 100 metros está la tierra de nadie, donde han caído los muertos del enemigo y que nadie ha ido a recogerlos. Por eso la fotografía sí que es un instante de una guerra, pero no nos cuenta toda la guerra. Solo vemos a unos soldados australianos sonreír a la cámara dentro de los nichos de su trinchera. Podemos imaginar, pero en realidad la fotografía es eso lo que nos está mostrando. Esta sí que es una imagen, bueno, Getty lo tiene todo ahora mismo. Esta sí que es una imagen de la Cruz Roja y es atendiendo a un soldado en las mejores condiciones que se podían obtener en una trinchera en el norte de Francia, que ya tienen una empalizada y que ya tienen unos sombrajos para tener unas condiciones de vida más o menos aceptables. Y aquí vemos un hospital de primera línea, las enfermeras, el médico trabajando, pero normalmente esto es la primera línea de trincheras, que se llaman trincheras de fuego, porque te cae el fuego enemigo encima, y lo que tenemos aquí es esto: lodo, barro, paredes que se desmoronan, y si te pillan debajo, ahí te van a encontrar cuando vayan a abrir un solar 100 años después. Y esto dio lugar a un montón de problemas. En primer lugar, lo que se llamaba el pie de trinchera, tener los pies húmedos, invierno, verano, lo que fuera, pues claro, la piel se va deteriorando, se va deshaciendo, dolores y muchos problemas. Pero claro, luego no hay agua limpia. ¿Qué bebes? Uno de los grandes problemas de los soldados es la deshidratación. ¿Qué bebes? De las aguas fangosas, y entonces viene la disentería, viene el tifus, vienen todos los problemas. Y claro, en este ambiente hay ratas, y si hay ratas hay piojos, pulgas, todo lo que queráis. En Montgomery, el gran Monty, que estuvo en la guerra de las trincheras, Bernard Montgomery le escribía a su madre diciéndole: si tienes oportunidad, mándame alguna camiseta, hace 6 meses que no me cambio de ropa.
un soldado le escribía a su mujer: tengo tantos piojos que no puedo quitarme la camisa, porque si me la quito, marcha corriendo. Lo dice con un tono de buen humor, pero eso nos da una imagen de cómo podía ser la vida en las trincheras. Y sobre todo estaban las ratas. Aquí, cazarratas, tenemos al perro cazarratas y a su dueño mostrando el resultado de una cacería. Y que además esta cacería nos cuenta otra cosa, que tenemos muchas imágenes de las magníficas cocinas de campaña, integradas con ruedas, con su chimenea y su chef, que para cuando conseguían llegar a la primera línea ya quedaba poco, estaba frío y era normalmente un caldo con muy poca sustancia. Eso en la parte donde había algo de comer, que era en este caso lo que mandaban los americanos, y después acabaron entrando en la guerra, que se sorprendían muchísimo y que no entendían por qué en las trincheras se bebía vino en lugar de beber agua, hasta que entendieron perfectamente que beber agua era lo más peligroso que se podía hacer en aquel momento. No tienes ninguna fotografía de los enfermos. Tardaron años en aparecer las imágenes de los soldados afectados por los agentes nerviosos, el gas nervioso que les destrozaba la cara, y muchos acabaron en un mundo de locura. En años tardaron en aparecer esas fotografías. Muchas, de hecho, aparecieron cuando había pasado ya la Segunda Guerra Mundial. Los desastres de la Primera Guerra Mundial, como digo, los conocemos nosotros, sus contemporáneos no. Y hay imágenes... Uy, aquí me falta una, vaya por Dios. Aquí tenía que aparecerme una foto y no me aparece. Bueno, lo siento mucho, no aparece esa foto. Eso era una foto de sucesos que se desconocen mucho, como por ejemplo, la foto representa el éxodo de los Balcanes. Austria ataca a Serbia, la vence en el campo de los Mirlos e invade el territorio. ¿Qué hacen los serbios? Huyen a través de las montañas de Albania y llegan hasta la isla de Corfú, y luego se van a reincorporar para de alguna manera vengarse. Ese viaje, ese éxodo a través de las montañas en invierno y con frío, no sé si alguno de ustedes habrán visto alguna fotografía. Pues está maravillosamente fotografiado y conservado en la fototeca de la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque se convirtieron en refugiados. Pero claro, ¿quién saca las fotografías de guerra en un determinado momento? ¿Quiénes fueron los vencedores de la Primera Guerra Mundial? Inglaterra, los Estados Unidos y Francia. ¿Quién perdió la guerra? Los alemanes, que hay una documentación impresionante. Los belgas tienen una documentación impresionante, pero en esos momentos no se sacaba a la calle. Voy terminando ya, porque no sé cómo voy de tiempo, y voy a dedicar una pequeña parte a los fotoperiodistas españoles y las guerras en las que más ellos participaron, y que he titulado Las guerras de África. El primero que tenemos es a Enrique Faccio, porque era de origen italiano, y la Primera Guerra de África, que fue la de las campañas del general Prim para hacerse con Tetuán, y que sencillamente él, con esa impedimenta que llevaba en aquellos momentos, acordémonos del carro de Fenton, pues él lo que hace son sobre todo panorámicas lejanas. Aquí lo que vemos es el campamento establecido en el Serrallo, el punto donde él hizo esta foto, y son siempre vistas panorámicas de lejos. Aparece Ceuta, aparece tal, pero no hay realmente, salvo que haya elementos de campaña como este, una verdadera fotografía de guerras, vamos a llamarle así. Manuel Campañi va a fotografiar Melilla en los primeros momentos de desencuentros, vamos a llamarlos así, con los rifeños en 1894, y me ha resultado prácticamente imposible conseguir ninguna fotografía suya. Además son fotografías muy interesantes, porque sobre todo aparece Nador, que a veces se nos olvida que no solamente teníamos Melilla, sino que también teníamos Nador. A Pepe Cambúa lo conocemos sobradamente no por las fotografías que va a hacer en Anual en 1921, sino porque luego va a ser el gran fotógrafo de la zona sublevada en la Guerra Civil. Pero como de la Guerra Civil nos va a hablar Carlos Espina el próximo día, pues lo dejo aquí.
También tenemos un fotógrafo para mí extraordinario y maravilloso por la calidad de sus imágenes, que es José María Díaz Casariego, que también estaba en África en 1921, en ese desastre de Anual, y que tuvo mucho contacto con los rifeños y que fue el autor de la entrevista y de las fotografías que son muy conocidas de Abdelkrim. Hay una que es Abdelkrim de frente, pues he preferido elegir otra, donde lo vemos aquí en el transcurso de esa entrevista. Y quizás el gran olvidado de toda esta cuestión sea Bartolomé Ríos, que estuvo en el desembarco de Alhucemas y que hizo una foto icónica y que normalmente todo el mundo fecha mal. Esta foto, como digo, icónica, abrazados Millán Astray y Franco, la he visto muchísimas veces con un subtítulo que dice Franco y Millán Astray en Salamanca en 1936. Pues no, señor, es en el desembarco y es en 1926, cuando la Legión, pues en esos momentos Franco pertenecía al cuerpo de la Legión. Y bueno, pues acabóse. Muchísimas gracias por su atención y les dejo precisamente con esta fotografía de Díaz Casariego, donde vemos a el médico militar atendiendo a uno de los rifeños vendándole la cabeza. Estos son moros mogataces, moros de los regulares de Ceuta, que luego van a tener también mucha presencia en la guerra civil, e incluso en la guerra civil aquí en Asturias. Muchísimas gracias. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, me imagino que Fel atenderá con muchísimo gusto. Si no fuese así, pues sí, hay preguntas. Muchísimas. ¿Marcha ya? Agustín. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Dime. Una curiosidad. Que el primer, no sé cómo decir, sponsor del fotógrafo era este príncipe que... El príncipe Alberto. Y la duda o la curiosidad es, luego que fueron los periódicos, ¿podemos hablar de fotoperiodismo? Fotoperiodismo, hablar de fotoperiodismo, vamos a poder hablar de él a partir de la Guerra Civil. Antes no, en todo este periodo... En todo este periodo anterior sí que hay periódicos que envían a sus fotógrafos, empresas que envían camarógrafos. Hay imágenes extraordinarias de un camarógrafo metido en la trinchera con el barro por la... Es que claro, elegir qué voy a traer con todo el material que hay. Ves al camarógrafo metido en el barro y rodando todo lo que está pasando, y justo detrás de él el fotógrafo haciendo las fotografías. Pero en Europa, en la guerra, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, había mucho interés por parte de las naciones en el control de la fotografía. Entonces, si tú eras una empresa que mandaba a unos fotoperiodistas, vamos a llamarles así, pero todavía eran sencillamente fotógrafos y camarógrafos, pues iban a tener que entregar su material y pasar la censura. Y si pasaban la censura, pues entonces se podían presentar, si no, no. Por eso digo que no se conocía. Los desastres de la Primera Guerra Mundial prácticamente no se conocían por esa censura que establecieron los vencedores por una parte y los perdedores por la otra, para que saliese al público. Como dije, hasta 1924 no vamos a empezar a ver todo este tremendo material, y que además está apareciendo, porque de repente no sé quién desmonta una casa, no sé dónde, y aparece una cámara de estas pocket de bolsillo, y todavía con los medios técnicos que hay ahora se consigue recuperar fotografías, y donde aparecen pues muchos posados, mucha gente que ya no sabes quién es, la gente que llega al frente y ni siquiera estrenaron la cámara, porque ya cayeron. Sin embargo, la idea en los Estados Unidos es absolutamente la contraria. Son empresas las que van a fotografiar.
Por eso Brady funda Brady and Company para ir a la guerra. Hunt and Company era la mayor empresa en la parte de los sudistas, con el mismo principio. Yo soy el fotógrafo principal, vosotros trabajáis para mí y hacemos muchas fotografías. Pero les pasó exactamente lo mismo. Gana la política, las fotografías se guardan. Y una cosa que no comenté aquí, porque también tengo que elegir qué voy a comentar, es por qué en los Estados Unidos va a triunfar la imagen de la fotografía de guerra. Por una razón, y que es precisamente empresarial y económica. ¿Qué pasó con esta guerra? Que hubo muchísimos mutilados de guerra. Gente que le faltaba una pierna, que le faltaba un brazo, o le faltaban los dos, y empezaron a trabajar las empresas de prótesis. Brazos, piernas, sillas de ruedas semiautomáticas de las de la época, y hacen giras para que la gente sepa que existen esos productos, y los veteranos de guerra salen al escenario, demuestran cómo funciona un brazo de pinza, cómo se tiene que colocar bien una pierna para que funcione, cómo va una silla de ruedas, y luego se reparten tarjetas postales entre el público asistente, donde se ve a la gente con la lesión y la prótesis, con lo cual pues el público se acabó acostumbrando a ver las imágenes de los mutilados. Y si tú te acostumbras a ver imágenes de mutilados, te vas a acabar acostumbrando a ver imágenes de guerra. Ese es un proceso que se dio en América, no es un proceso que se diera en Europa a finales del siglo XIX. Y con respecto al fotoperiodismo, pensemos que estas guerras que estuvimos hablando, salvo la de Fenton, que era una guerra más bien de apoyo al Imperio turco, son guerras nacionales. Los intereses de Alemania, los intereses de Gran Bretaña, los intereses de Francia. Entonces, la ideología no cuenta, cuenta la patria. ¿Qué ocurre en la Guerra Civil Española? Que es una guerra civil entre españoles por ideologías diferentes. La ideología sí cuenta. ¿Y dónde vas a dar a conocer tu ideología? En la prensa. En la prensa afín a tu ideología. ¿Y cómo vas a ilustrar esa guerra que estás narrando de acuerdo a tu ideología? Con fotografías. Y aquí es donde aparece la famosa firma de Capa, fuese Hendrik, ¿cómo se apellidaba? Se me ha ido el nombre. Friedman. O Gerdataro, o quien fuese, vendían sus fotografías a la revista Vue, a la revista Regard, a quien fuera, eran autónomos, vamos a decirlo así, y que vendían su trabajo de fotoperiodistas a esas aunque en rigor para muchos historiadores realmente es cuando Robert Capa, ya como él solo, va al desembarco de Normandía. Esas imágenes que hay del desembarco de Normandía, que además son muy pocas y están veladas, porque cuando él mandó los rollos a revelar, uno de los ayudantes veló las fotografías, destrozó muchas y las otras quedaron todas movidas, ¿no? Así que el proceso de todo un trabajo te quedó en lo poquito que tenemos de normativa. No sé si te he respondido con esto. Dime. ¿En qué conflicto más o menos comienza a haber fotos, a ver si me explico, que no sean exactamente posados? Me refiero que el fotógrafo esté sacando fotos a los combatientes cuando están lloviendo las balas por encima de él. En la Guerra Civil Americana. Ya en la Guerra Civil Americana hay... La Guerra Civil Americana, incluso, pensemos que estas fotografías necesitaban una exposición larga, ¿eh? Hay una foto extraordinaria que también intenté encontrar, porque acabas viendo miles y dices, ¿en qué página la tendré? Y no la encontré. Donde, debido al fogonazo, quedó impreso y se ve perfectamente a una cañonera bombardeando Richmond. Y se ve la luz, se ve la luz del zambombazo. Pero, vamos, una cosa es que vendiesen posados y otra cosa es que ellos iban incrustados en el frente.
Y entonces sí, les lo vieron por encima. Creo recordar que de hecho Timothy O'Sullivan acabó herido en una de las escenas. Otra cosa es que después ellos hiciesen su fotoreportaje y colocasen como más les interesaba. Pero estaban ahí. Bueno, pues... ¿Más preguntas? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, muchísimas gracias por venir y espero que el próximo día llenemos la sala, porque la verdad es un esfuerzo tremendo que hacemos con estos ciclos y yo entiendo que hace muy buen día y es un tema quizás particular para hacerlo en el RIDEA, pero es un tema del que tenemos que tener conocimiento porque tenemos que pensar por nosotros mismos. No solo es lo que sale en prensa, es todo lo que hay detrás. No es lo que la fotografía nos presenta, sino todo lo que la fotografía no nos presenta. Muchas gracias.